Buenas noches, gracias María, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Centro Espírita Sin Fronteras que nos abre las puertas para esta invitación de presentar este tema, los recuerdos del pasado. Este tema que hoy vamos a exponer está muy relacionado con la ley de la reencarnación que todos conocemos. No obstante, el objetivo que nos hemos marcado no es hablar de algunas de las personalidades que ya conocemos por nosotros, que estudiaron con profundidad y demostración la inmortalidad del alma a través de la regresión a vidas pasadas, como es el caso, por citar alguno, del doctor Ian Stevenson, con su libro 20 casos sugerentes de reencarnación, o el médico psiquiatra estadounidense Brian Weiss, con su libro Muchas vidas, muchos maestros, un libro magnífico, interesantísimo, o también como la doctora Carol Bowman, que tuvimos el placer de escucharla en el sexto Congreso Espírita Mundial del 2010, celebrado en Valencia, aquí en España, presentando ese bonito libro, ese trabajo que ella realizó, tan interesante, ¿no? De la vida pasada de los niños, basado en una experiencia personal con sus hijos. Al tener este tema, queríamos hacer algunas reflexiones sobre la utilidad o no de las regresiones a vidas pasadas. ¿Qué nos adelantaron los espíritus de la codificación sobre este tema? La regresión como terapia para la salud, las regresiones de los espíritus desencarnados, su procedimiento y las realidades, o las realizadas, mejor dicho, en las reuniones mediúnicas. Primeramente, tenemos que decir que en la época del codificador Allan Kardec no se habían iniciado aún las experiencias de regresiones a vidas pasadas como hoy las conocemos. No obstante, el libro de los espíritus esclarece la importancia que tiene para nosotros el olvido del pasado, esclareciéndonos desde la pregunta 392 hasta la 399. Y en esa primera pregunta, 392, que dice así: ¿por qué pierde el espíritu encarnado el recuerdo de su pasado? Los espíritus respondieron a Kardec: el hombre no puede ni debe saberlo todo, y así lo quiere Dios en su sabiduría. Entonces, abriendo un paréntesis sobre el respecto de esta frase tan interesante que hemos seleccionado aquí, dice que el hombre no puede ni debe saberlo todo. Por tanto, nosotros nos corresponde aceptar y respetar esa decisión de Dios nuestro Padre. Siguen diciendo entonces los espíritus en esa respuesta: si no fuera por ese velo que nos oculta ciertas cosas, quedaremos deslumbrados como el que pasa sin transición de la oscuridad a la luz, pues el olvido del pasado es más el mismo. ¿Qué nos quieren decir los espíritus realmente con esto de que seamos más nosotros mismos? Sencillamente, compañeros, que Dios quiere que desarrollemos las cualidades divinas que están en nosotros mediante el esfuerzo personal ante las adversidades de la vida, unas planificadas y otras que añadimos en nuestro camino por el libre albedrío. Por tanto, Dios no quiere que sepamos algunas cosas de nuestro pasado, porque Él no castiga nuestras faltas con suplicios eternos, sino que nos deja a cada instante el poder de reparar nuestros errores, elevándonos lentamente por nuestros propios esfuerzos. Y para eso existe la ley de la reencarnación. Si Dios entonces nos oculta momentáneamente nuestro pasado, el codificador, usando esa lógica, el buen sentido y ese deseo profundo de la investigación que tanto lo caracterizó, lanza a los espíritus la pregunta 393. Miren qué interesante. ¿Cómo puede ser responsable el hombre de actos y redimir faltas de cuyo recuerdo carece? ¿Aprovechar la experiencia adquirida en existencias caídas al olvido? ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios? Estas son algunas preguntas que nosotros hemos sacado, ¿no? Y algunas interrogantes que sacamos de la pregunta esa, que es más larga, ¿no? Tenía otras reflexiones. Y entonces los espíritus respondieron al codificador: en cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien y el mal. La respuesta es aún más larga y esclarecedora. No vamos a presentarla. Pero sí
vamos a destacar el análisis que hace Kardec sobre la respuesta que dieron los espíritus. El codificador dijo así: si no tenemos durante la vida corporal un recuerdo preciso de lo que fuimos y del bien y el mal que hemos hecho en nuestras existencias anteriores, tenemos la intuición y nuestras tendencias instintivas que son una reminiscencia de nuestro pasado, a la que nuestra conciencia nos advierte para que resistamos a ellas y no cometamos las mismas faltas. Entonces podríamos decir que no es necesario ni se justifica saber lo que fuimos, ni mucho menos por curiosidad. Solamente hace falta observar esas tendencias para educarlas. Realmente es eso, de eso es que lo que se trata la vida, de educarnos para alcanzar la perfección de la que gozan los espíritus puros, que es nuestra meta final. Solo se justificaría la regresión cuando entra en juego nuestra salud. Y para eso debemos de buscar profesionales serios y competentes, porque a veces cometemos la imprudencia de buscar por curiosidad o por alguna situación especial una regresión y nos lleva a un desenlace desagradable. Yo recuerdo que el viernes pasado Carlos, en el seminario que dio aquí en Sin Frontera, hablaba de un caso de un matrimonio que incluso él conocía, que tenía algunas dificultades de convivencia, y ella pidió a un profesional pues someterse a una regresión, y en esa regresión descubrió que su actual esposo le había asesinado en una existencia pasada y a la hija que tenía. Y entonces el resultado final que se cogieron y se divorciaron, ¿no? Ella cogió mucho miedo, normal. Entonces fíjense, si por un lado Dios no quiere que sepamos nuestro pasado y por otro lado nos empeñamos en conocer cosas que no deberíamos, porque la ley de reencarnación nos une para equilibrarnos en todas esas cosas, pues fíjense qué conflicto tan grande, ¿no? Voy a continuar entonces. Y como hemos dicho, en la época del codificador no había surgido aún las experiencias de esa regresión a vidas pasadas. Podríamos pensar que los espíritus se olvidaron de ese detalle, solamente plasmando en el libro de los espíritus los pros y los contras de los vídeos del pasado. No. Ellos, los espíritus, lanzaron la semilla de lo que más tarde sería la investigación sobre la regresión de la memoria. Está en la revista Espírita del año 1866 del mes de junio con el título Visión retrospectiva de las varias encarnaciones de un espíritu, Sueños de los espíritus, por el doctor Callieus. Esta comunicación está fechada el 11 de mayo de 1866 por el medium señor Morín. Aclaro esto, no quiere decir que el boletín espírita esté invitando a regresiones con este ejemplo que vamos a poner. No, para nada. Simplemente esto es un ensayo en el cual los espíritus han propuesto lo que más tarde va a venir. Ustedes van a ver rápidamente cuando narremos esta experiencia que el codificador puso aquí, lo importante que ha sido para ahora en la actualidad ver lo que son las regresiones, ¿no? Entonces, el relato comienza diciendo que se presentaba un espíritu y después de agradecer por la acogida en esa reunión al cual fue llevado allí, las oraciones que le han hecho a su favor, explica cómo se siente él en la vida espiritual y a qué se dedica, narrando lo siguiente. Mis buenos amigos, debo hablar de un hecho espiritual que me sucede y que vengo a someter a vuestro juzgamiento para que me ayudéis a reconocer mi error, en caso me encuentre engañado en mis apreciaciones al respecto. Médico en mi última encarnación, como sabéis, me entregué con ardor a los estudios de mi profesión. Todo cuanto a ella refería para mí en un asunto de observación. Debo decir sin orgullo que tengo adquirido algunos conocimientos y tal vez en razón de ni siempre haber seguido al pie de la letra el camino trazado por mi rutina. Muchas veces buscaba en la moral lo que pudiera traer una perturbación en lo físico. Tal vez sea por eso que conociera un poco mejor mi profesión que ciertos colegas. Interesante, ¿no? Porque este médico
no se quedó simplemente en el aspecto físico, él buscó un poco más allá, buscaba en la parte moral, ya esto ya nos da pues la dimensión del interés que este médico tenía. Sigue diciendo él, en fin, he aquí el hecho. Dice, hace unos días sentí una especie de sopor apoderarse de mi espíritu y a pesar de conservar la conciencia de mi yo, me sentí transportado en el espacio, llegando a un lugar que para vosotros no tiene nombre. Me encontré en una reunión de espíritus que en vida habían conquistado alguna celebridad por los descubrimientos que había hecho. Allí no quedé como sorprendido al reconocer en estos antiguos de todas las edades, con esos nombres de todas las épocas, una semejanza peria espiritual conmigo. Me pregunté entonces lo que esto significaba. Les dirigí algunas preguntas que me sugería mi posición, mas mi sorpresa fue aún mayor, oyéndome responder a mí mismo. Me volví entonces para ellos y me quedé solo. He aquí mis deducciones. Y terminó firmando Dr. Caleus. Habiéndose entonces detenido allí, el espíritu entonces continuó en una siguiente sesión. Y ahora él empieza a dar una explicación. Y dice, la cuestión de los fluidos, que constituye el fondo de vuestros estudios, representó un papel muy grande en el hecho de que yo os señalaba en la última sesión. Hoy les puedo explicar mejor lo que pasó. Y en vez de decirles cuáles eran mis conjeturas, que quiere decir suposiciones, cálculos, hipótesis, etc., puedo decir lo que me revelaron los buenos amigos que me guían en el mundo de los espíritus. Cuando mi espíritu sufrió una especie de entorpecimiento, yo estaba, a decir verdad, magnetado por el fluido de mis amigos espirituales. Por un permiso de Dios, de ahí debía resaltar una satisfacción moral, que dicen ellos que es mi recompensa, y además de eso, un estímulo para marchar en camino que sigue mi espíritu desde un buen número de existencia. Entonces, quiere decir, presentar este cuadro así rápido, ¿no? Para hacer esa regresión a la que él se dio, tuvo que haber un permiso de Dios por una satisfacción moral que él podía adquirir porque tenía recompensa para él. Y a la vez un estímulo para él seguir adelante en su esfuerzo por su evolución, pero no para su vida. Yo estaba pues, dice él así, yo estaba pues adormecido en un sueño magnético espiritual, vi el pasado formarse en un presente ficticio, reconocí individualidades que habían desaparecido a lo largo del tiempo, o mejor, que habían sido apenas un individuo. Vi un ser comenzar una obra médica, otro más tarde continuar la obra esbozada por el primero, y así sucesivamente. Llegué a ver en menos de tiempo de lo que yo hablo en decirle a ustedes, de edad en edad formarse, crecer y tornarse en ciencia, lo que al principio no pasaba de los primeros ensayos de un cerebro ocupado en estudios para el alivio de la humanidad sufriente. Vi todo esto y solo me reconocí cuando llegué al último de esos seres que sucesivamente habían traído un complemento a la obra. Allí todo se desvaneció en torno de mi espíritu, aún atrasado de vuestro pobre doctor. Ahora bien, he aquí la explicación. No me la voy a dar para mí, para envenecerme, lejos de eso, nada de eso. Más antes para proporcionarles un asunto de estudio. Hablando ustedes de sueño espiritual, que siendo elucidado por vuestros guías, solo me puede ser útil, pues asisto a todos vuestros trabajos. Sigue diciendo él entonces que en ese sueño vi los diferentes cuerpos de mi espíritu, que mi espíritu animó desde un cierto número de encarnaciones. Y todos trabajaron en la ciencia médica, sin jamás apartarse de los principios que el primero había elaborado. Esta última encarnación no era para aumentar el saber, sino simplemente para practicar lo que enseñaba mi teoría. Interesante, ¿no? Él mismo hizo la teoría,
y durante muchas reencarnaciones después, en esta última, vino a ejercitar su propia teoría. Con todo esto quedo siempre a vuestro deudor, mas si lo permitís vendré a pedirle lecciones y algunas veces dar mi opinión personal sobre ciertas cuestiones. Y firmó. Entonces ahora el codificador, en la revista Espírita, hace un estudio de esta comunicación. Dice el codificador así: hay aquí una doble enseñanza. Primeramente hay el hecho de la magnetización de un espíritu por otros espíritus. Es el sueño resultante. Y en segundo lugar, la visión retrospectiva de los diferentes cuerpos que animó. Hay pues para los espíritus una especie de sueño, dice el codificador, lo que es un punto de contacto más entre el estado corporal y el estado espiritual. Se trata aquí, es verdad, de un sueño magnético, pero ¿existiría para ellos un sueño natural semejante al nuestro? Dice Kardec, esto no tendría nada de sorprendente cuando se ven todavía espíritus de tal modo identificados con el estado corporal que toman su cuerpo fluídico por un cuerpo material, que creen trabajar como lo hacían en la tierra y que sufren fatiga. Si sienten fatiga, deben experimentar la necesidad de reposo y pueden creer que si se echan y duermen, como creen que trabajan y viajan en un ferrocarril. Apenas los espíritus de orden inferior tienen semejantes ilusiones. Cuando menos adelantados, más su estado se aproxima al estado corporal. Ahora bien, esto no puede ser el caso del doctor Caleus, espíritu avanzado que se da cuenta perfectamente de su situación. Pero no es menos cierto que tuvo conciencia de un entorpecimiento análogo al sueño, durante el cual vio sus diversas individualidades. Un miembro entonces que estaba allí en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas da un parecer sobre este fenómeno, que no vamos a presentarlo completo porque es un poquito largo, pero es muy interesante. Yo solamente he escogido la última parte de esta reflexión. Y dice este medium: hay diferentes encarnaciones del doctor que sus guías espirituales querían hacerle ver para su instrucción. Pudieron presentarse a él como recuerdo, de la misma manera que las mismas imágenes ofrecen en los sueños. Esta explicación es perfectamente lógica. Fue confirmada por los espíritus que, provocando el relato del doctor Caleus, quisieron darnos a conocer una nueva fase de la vida más allá de la tumba. Vamos a hacer alguna reflexión sobre esto. Y es la siguiente, ¿no? Los espíritus superiores de la codificación utilizaron a un espíritu de avanzada condición con una doble finalidad. Podríamos decir: A, como instrucción sobre las diferentes vidas que había tenido; B, mediante este ejemplo, traer un nuevo estudio a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, sentando las bases de lo que más tarde serían las regresiones a vidas pasadas, como las que presentamos pues, en las personas que pusimos adelante: Ian Stevenson, Carlos Bowman, Brian Weiss y muchos más. Otra cosa que podríamos destacar aquí es que la forma educativa que los espíritus de la codificación utilizaron, trayendo a la reunión a ese espíritu supuestamente desconcertado, pidiendo esclarecimiento de algo que le pasaba y él no comprendía. Es meritorio destacar la humildad con que él se presenta con su palabra. ¿Realmente él estaba necesitado de esta ayuda? No. Él fue un simple mediador para los espíritus superiores presentando este nuevo estudio a la sociedad. Otra cosa que podríamos decir es que es interesante meditar en el título que utilizó Allan Kardec. Fíjense, el título fue Visión Retrospectiva, que quiere decir retroceso, regresión de las varias encarnaciones de un espíritu, y lo titula Sueño de los Espíritus. 77 años más tarde de esta comunicación, Andrés Luis nos va a regalar en el libro Nuestro Hogar el capítulo 36 titulado El Sueño, que no tiene nada que ver con regresiones, no, el tema del sueño específicamente. Y aquí Andrés Luis nos dice y nos destaca la experiencia de su sueño cuando, siendo ya encarnado, ¿no? Después de su primer día de trabajo en las cámaras de rectificación, él visita a su madre en una esfera superior, acreditando que los espíritus de condición como la suya
realmente tienen sueños reparadores y reencuentros de merecimiento, tal como decía el análisis del codificador Allan Kardec. Vamos a presentar entonces el relato de una regresión terapéutica a vidas pasadas que experimentó Ivonne Amaral Pereira en su libro Recuerdos de la Mediunidad, de una forma excepcional. Ella nos cuenta entonces en el capítulo 4, los archivos del alma, lo siguiente. Transcurría el año 1942, teniendo ella 36 años, cuando cayó gravemente enferma como resultado de un shock nervioso que la mantuvo inconsciente durante 2 largos meses. Realmente, dice ella, que tal shock no sería otra cosa que un estado más pronunciado del traumatismo traído por su perispíritu al reencarnar, consecuencia de aquel suicidio de una pasada existencia que ya se había manifestado de forma ostensiva en su primer mes de vida, como ustedes conocen. Durante esos 2 meses, ella permaneció en ese estado singular, en un estado de coma, sin comer, sin hablar, respirando débilmente, vencida por una somnolencia insólita. Ella dice que no se trataba de un trance letárgico, tampoco era un caso de catalepsia, tampoco un trance sonambúlico. Ella misma no pudo clasificarlo, así dice ella en el libro. Y los médicos que la atendieron no encontraron ninguna dolencia en su organismo físico. Y creyendo tal vez que fuera una embolia o cualquier otro shock nervioso, recuerda ella que esos 2 meses lo vivió intensamente en la esfera espiritual, reviviendo episodios graves y tristes de su existencia pasada, logrando vivir nuevamente en la época que fuera la hija de Charles, que era su padre de la existencia pasada en el siglo XIX. La escena culminante de su suicidio fue extraída de los archivos mentales para que le sirviera de instrucción y estímulo. Y aquí vemos otra vez cómo se repite el mismo principio, ¿verdad? De los espíritus con Kardec. Instrucción y estímulo. Y narra ella el estado en que se encontraba, se ve preparando su suicidio y escribiendo una carta al padre. También se vio en otra escena perseguida por espíritus obsesores y fue liberada de ellos por trabajadores del bien que eran orientados por seres espirituales esclarecidos. En esos 2 meses de agonía se vio asistida por médicos espirituales que hicieron una operación de corazón, en su cuerpo espiritual, o sea, en su perispíritu, y ella narra cómo se efectuó esa intervención quirúrgica, que no vamos a detallar porque no tiene nada que ver exactamente con el tema. Fue un tema incluso que desarrollamos hace mucho tiempo atrás sobre esta operación de Ivonne Amaral Pereira. Pero en un cierto momento dice ella que le contaron que pidió papel y lápiz, se sentó y escribió una carta leccionadora explicando los errores que ella había cometido. Es una carta un poco larga, pero muy bonita y esclarece muchas cosas. Solo voy a referirme a cómo comenzó la carta, ¿no? Y ella dice así: gran parte de lo que hoy sufres es el reverso de lo que tú mismo hiciste sufrir a tu padre en los pasados días de nuestra vida terrena y en aquel mismo hogar cuyo recuerdo te siguió de una existencia a la otra como sombra de un remordimiento. Tu dolor de hoy refleja mi dolor de ayer y narra muchas cosas muy interesantes. Cómo fue todo ese proceso, las cosas que ella vivió, cómo fue ese reencuentro con ella misma en el mundo espiritual y en las condiciones que se encontraba. Pero vamos a la parte que nos interesa relacionada con este tema que estamos exponiendo, ¿no? Charles, que es su padre de aquella existencia, narra para ella las múltiples existencias que habían vivido juntos y las relaciones que tenían. Y él le dice así: el esplendor egipcio ya nos encontró unidos por los lazos de un amor recíproco. La época brillante de Persia nos acogió nuevamente unidos, concediéndonos la continuidad de una afectuosidad que ansiaba alcanzar la eternidad. Roma nos acogió en su decadencia y nos mantuvo juntos, no obstante los desvíos imprevistos que nos hirieran. Llegamos a la Edad Media, donde el mundo se modificó, pero nuestros corazones se conservaban fieles al antiguo sentimiento. Después del añorado Renacimiento, que tanto nos vio sufrir y llorar. Más tarde, el siglo de los filósofos del siglo XVIII.
y finalmente el siglo XIX y España. Como ves, hija mía, el siglo XX nos podría contemplar definitivamente redimidos por el amor, pero tu suicidio de ayer nos separó, alejando por un tiempo imprevisible la felicidad con la que siempre soñamos y tras la cual penosamente marchamos. Aquí vemos entonces el breve relato de las diferentes existencias vividas de Ivonne Amaral Pereira, pero de forma educativa. Y veremos entonces, destacaríamos entonces de este relato, después que hemos leído completamente esa parte, ese capítulo, que el suicidio nunca va a ser una solución para ningún problema, por muy grave que este sea. Otra cosa, destacaríamos que durante muchas reencarnaciones luchamos contra viento y marea, como decimos vulgarmente, ¿no? Superando obstáculos, buscando una felicidad sublime y eterna. Sin embargo, ponen vigilancia en nuestros actos, detenemos la marcha apartándonos de los objetivos alcanzados y trazados, para vivir entonces momentos dolorosos, imponiéndonos muchos esfuerzos para poder conquistar nuevamente créditos para conducir el camino que no debimos nunca abandonar. Otra reflexión podríamos hacer que aparte de la operación realizada en su corazón periestral para rehabilitarla, el escrito realmente fue un recordatorio que le serviría de instrucción para que se entregara a la causa de Jesús con la mayor renuncia, pues para eso ella había reencarnado y solamente así lograría equilibrio y paz, no por el hecho de las pruebas que enfrentaría, sino también poniendo las miras en las tareas mediúnicas de orden intelectual, al mismo tiempo que consolidaría su fe y su coraje para las intensas luchas que ella afrontaría entonces en el futuro. Un tercer ejemplo que vamos a colocar sobre este tema que se realiza con cuidados que se tienen en la regresión en el mundo espiritual nos lo ofrece Andrés Luis en el capítulo 21 de Nuestro Hogar. Este capítulo se desarrolla en esa conversación que Andrés Luis tiene con Laura, donde él se encuentra sorprendido por no conocer nada de su pasado, a pesar de haber atravesado ya la muerte y romper los lazos de la vida física. Entonces le pregunta a Laura si ella había recordado su pasado inmediatamente al llegar a Nuestro Hogar, o tuvo que esperar que pasara un tiempo. Y entonces ella le contestó, ante todo es indispensable despojarnos de las impresiones físicas, ya que traemos pegadas muchas escamas de inferioridad. Para ello es preciso disponer de gran equilibrio, para que podamos recordar edificando. Qué interesante, ¿no? Solo el alma muy segura de sí recibe los atributos de recordar como realización espontánea. Sigue diciendo entonces ella, los recuerdos son debidamente controlados y si se intenta burlar este dispositivo de la ley, rara vez podemos sustraernos al desequilibrio y la locura. Quiere decir, vamos a resumirlo así en este esquema que he preparado, que le vamos a llamar, o le he querido llamar así, práctica segura de una regresión a vidas pasadas en el plano espiritual. ¿Qué necesitaríamos? Primeramente, como dice Laura, despojarnos de las impresiones físicas, ya que somos espíritus imperfectos, disponer de gran equilibrio para poder recordar edificando, ya que solo el alma segura de sí podrá recibir esos atributos para recordar de forma espontánea. Y al final, tener esos recuerdos pero controlados. Estos requisitos son importantes para la conquista del dominio emocional y poder enfrentar nuestro pasado sin que nos afecte. Por eso son controlados. Laura entonces le va a explicar a Andrés Luis cuál fue su experiencia y el proceso por el cual ella pasó junto a su esposo para poder recordar un periodo de sus vidas pasadas como terapia para la salud. No fue por curiosidad, nada de eso. Entonces sucedió que después de pasar por el estado de turbación, tras la desencarnación y reconocerse en el mundo espiritual, unos recuerdos vagos le empezaron a causar perturbaciones, al igual que a su esposo. Fueron entonces atendidos por el asistente Longobardo, que los encaminó para el Ministerio de Esclarecimiento, y allí
fueron dirigidos a la sección de archivos, leyendo durante 2 años sus memorias abarcando un periodo de 3 siglos. Esa sección de archivos es un lugar en nuestro hogar especialmente para ello, ¿no? Entonces el jefe de servicios de recordaciones no les permitió lectura de periodos anteriores porque ellos no podrían soportar esos recuerdos. Esa lectura solo les permitió información porque después tuvieron que someterse a un periodo largo de meditación para que se esclarecieran, siendo sometidos a determinadas operaciones psíquicas para poder estar preparados y penetrar en los recuerdos emocionales. Fue entonces que, sometidos a ese proceso de pases magnéticos en el cerebro, fueron despertadas ciertas energías adormecidas para que ellos pudieran realmente quedar lúcidos de 300 años de memoria integral. Fíjate qué interesante, solamente 300 años después de todo este proceso tan largo. Todo ese proceso podríamos entonces describirlo así por estos pasos, ¿no? Para mirarlo de una forma más clara. Primero aparecen recuerdos vagos que perturban, son atendidos por ese asistente longobardo, son dirigidos a los magnetizadores del Ministerio de Esclarecimiento, son llevados a la sección de archivos, durante 2 años leen sus memorias, abarcando un periodo de 3 siglos, no se les permite lecturas de periodos anteriores, son sometidos a un periodo largo de meditación para esclarecerse, se les realiza operaciones psíquicas para prepararse y penetrar en los recuerdos emocionales, reciben pases magnéticos en el cerebro para despertar energías adormecidas y finalmente quedan lúcidos de 3 siglos de memoria integral. Como podemos entonces ver, la práctica de regresión a vidas pasadas no es tan fácil como a veces pensamos. Ni puede ser justificada por la curiosidad, siendo incluso realizada como terapia de salud, es delicada, según nos va narrando aquí Laura, ¿no? Entonces yo lanzo esta pregunta, yo pensaba, decía, bueno, si en el mundo espiritual se tienen todos estos cuidados, ¿por qué nosotros los espíritus encarnados tenemos a veces tanto deseo de saber qué fue en otras vidas? ¿Qué justifica eso? ¿Para qué? ¿Por qué? Considero entonces que lo justifica, a mi modo de ver, el estado evolutivo de imperfección en que vivimos y la falta de ejercitar la mente proyectándola hacia el futuro. Es así como perdemos a veces el tiempo, empeñándonos en revivir épocas anteriores de un pasado que nunca va a ser mejor que el presente, perdiendo la oportunidad de la existencia actual. De esta forma, ¿cómo podríamos entonces comprender y sintonizarlo con la propuesta que aparece, por ejemplo, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 3, que se refiere a muchas moradas? Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Cuando la instrucción que los espíritus dieron allí en ese capítulo, en el ítem 10, nos hablan de los mundos felices y dicen ellos que el hombre allí no procure elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose. Su objetivo es alcanzar el rango de los espíritus puros. Entonces, meditando sobre este tema, ¿podríamos pensar que todo el mundo puede someterse a las regresiones? Habrá quien diga, ¿y por qué no? ¿Quién me lo impide? Yo puedo someterme a una regresión. Y reflexionemos entonces sobre esta afirmación que encontré del espiritista francés Gabriel Delam, que en el año 1924, en su libro La Reencarnación, él nos presenta un resumen interesante al final del capítulo 7, las experiencias de renovaciones de la memoria. Y él dice lo siguiente: no siendo apto todos los sujetos, que es decir, todas las personas, para hacer renacer el pasado, los resultados no son siempre satisfactorios. Ello seguramente obedece a múltiples causas, siendo la principal, a mi juicio, o sea, al juicio de Gabriel Delam, lo que podríamos llamar densidad periespiritual, es decir, la tosquedad de este cuerpo fluídico cuyas vibraciones no pueden alcanzar la intensidad necesaria para resucitar el pasado de una manera suficiente, ni siquiera con la estimulación artificial del magnetismo. Con este análisis profundo de Gabriel Delam sobre las múltiples causas, siendo la principal a su juicio la densidad periespiritual, podemos ahora comprender
sin lugar a duda la explicación de Laura para Andrés Luis sobre el despojarnos de impresiones físicas para entrar en el proceso al que ella y su esposo fueron sometidos. Se comprende entonces ahora mejor, pienso yo, lo delicado que es una regresión. No quiero dejar entonces pasar por alto, ya que estamos hablando de la regresión al pasado, que el primer espiritista que hizo regresiones a estas prácticas en el pasado fue José Fernández María Colavida. José María Fernández Colavida en el año 1887, siendo fundador y presidente del Grupo Espírita La Paz, sometiendo a un medium a una regresión describiendo su vida en el espacio, la muerte de su última encarnación, llegando así hasta 4 reencarnaciones. Y qué cosa interesante, en cada una de esas desencarnaciones que describía, las facciones del medio se iban modificando por completo. Fernández Colavida se dispuso a realizar el experimento de regresión hipnótica a vidas pasadas, no por curiosidad, sino únicamente con el objetivo de obtener evidencias que favorecieran la divulgación del espiritismo, específicamente de la reencarnación. Para ir concluyendo, nosotros, los espíritas, a veces nos encontramos en ocasiones frente a estas inquietudes de regresiones al pasado y debemos de posicionarnos en el esclarecimiento edificante, transmitiendo el concepto elevado de la vida inmortal, que es nuestra verdadera vida, destacando la importancia de la vida presente y para ello nada mejor que usar las propias palabras del espíritu Erasto que encontramos en la revista Espírita de 1861, diciendo él, hablad al corazón, es así que haréis las más serias conversiones. Por eso recurro a un bonito mensaje del libro Minuto de Sabiduría de Carlos Torres Pastorino, que dice lo siguiente: lo más importante es el momento presente. La vida de nuestros antepasados no tiene importancia. Lo que vale es lo que tú eres hoy. El momento presente es el creador de tu mañana. Tu felicidad tiene sus bases en tus pensamientos de hoy. Dependemos del ayer, pero somos dueños de nuestro mañana. Presta grande atención al momento que pasa, a cuánto estás haciendo hoy, porque de tu hoy depende tu mañana. Y con este bonito mensaje, nosotros vamos a concluir este pequeño trabajo que hemos presentado